Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick, un ganadero y agricultor de Oklahoma. Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo hogareño durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos de vuelta una vez más y nos dirigiremos al capítulo 14 de Zacarías. Y ahora vamos a continuar con nuestra línea de tiempo. En el programa anterior recuerdan que vimos el regreso de Cristo en gloria para ser Rey de Reyes y Señor de Señores, no solo para ir al cielo y a la eternidad, sino para establecer el reino terrenal que se le ha prometido a Israel desde el primer día. Así que me gustaría que se unieran a mí en Zacarías capítulo 14, y una vez más nos gustaría invitar a nuestra audiencia de televisión a hacer lo mismo, ser parte de nuestra clase. Solo tomen una Biblia y un bolígrafo y hagan algunas notas, y esperamos que podamos unir todo esto. Sé que es un poco difícil cuando pasa una semana y solo tenemos esto en 2 horas a la vez, pero lo que sea, confiamos en que están obteniendo algo de ello, y nuevamente, siempre nos gusta apreciar cualquier carta o llamada telefónica que nos den para ánimo. Y nuevamente nos gustaría recordarles que si están interesados en alguna de nuestras clases o en esta, llámenos al número 800. Puede que no siempre nos encuentren, pero tarde o temprano sigan llamando y contestaremos el teléfono. Muy bien, ahora si vienes al capítulo 14 de Zacarías, donde tenemos otra imagen del regreso de Cristo, y eso se reduce a, podría empezar en el versículo 1, no me gusta saltar a un versículo, empecemos en el versículo 1. Y he aquí, el día del Señor viene, y tus despojos serán divididos en medio de ti, porque reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla. Ahora tienes esa imagen que describimos en nuestro último programa, cómo el anticristo traerá a todos los ejércitos del mundo allí al Medio Oriente, principalmente para obliterar a la nación de Israel. La ciudad será tomada, es decir, Jerusalén, las casas saqueadas y las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad irá a cautiverio, y el residuo del pueblo no será cortado de la ciudad. En otras palabras, cuando parece que no hay esperanza, entonces, en el siguiente versículo, el Señor saldrá y peleará contra esas naciones, como cuando luchó en el día de batalla. Y eso es lo que vimos en nuestro último programa, cómo Él cosecha las naciones del mundo y las destruye con la palabra de su boca. Y luego, el versículo 4, ahora esto no suena como su venida para llevar al creyente y terminar con todo y llevarnos al cielo, ¿verdad? ¿Qué dice? Y sus pies estarán sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al este. Ahora esa es una descripción tan gráfica que no hay duda de que es el literal monte de los olivos en la literal Jerusalén. Ahora no tenemos que volver a mirarlo justo ahora, pero ¿recuerdas? Bueno, supongo que tal vez deberíamos. Volvamos al capítulo 1 de Hechos, porque solo quiero que todos vean todo lo que digo. Trato de relacionarlo con la Escritura, pero en Hechos capítulo 1, ahora esto es después de sus 40 días tras su resurrección, y ha estado con los 11. Judas, por supuesto, ya no está presente, y aún no han puesto a su reemplazo, y así los 11 están reunidos con él, versículo 4 de Hechos capítulo 1. Espero que mantuvieras tu mano en Zacarías, porque volveremos a él en un momento. Pero aquí en el capítulo 1 de los Hechos, versículo 4, dice, y estando reunidos con ellos, les mandó que no se apartaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, que les dijo, ustedes han oído de mí, porque Juan verdaderamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después. Ahora, versículo 6, cuando por lo tanto se reunieron, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Ahora, sé que tocamos estos versículos hace varias semanas, pero a veces vale la pena repetir. ¿Vas a restaurar el reino nuevamente a Israel? Y recuerdas que siempre hago la pregunta, ¿por qué hicieron esta pregunta?
Bueno, tienes que volver a Mateo y tal vez podamos tomarnos el tiempo para hacerlo. Regresa al capítulo 19 de Mateo. Mateo 19. Baja al versículo 27. Mateo 19, versículo 27. Y luego respondió Pedro. Esto, por supuesto, durante su ministerio terrenal, y los 12. Estaban todos con él. Y entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí, hemos dejado todo, es decir, sus redes de pesca y sus familias. He aquí, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos entonces? Ahora no está hablando de salvación. Sabemos por el capítulo 12 que ya la tenían, pero se pregunta, ¿qué más hay para mí? ¿Sabes? Y eso es tan humano, ¿sabes? Ahora eso es agradable, es genial saber que estamos salvados, pero ¿qué más hay en ello? Y Jesús no los reprende por ese tipo de pregunta y la responde de manera muy específica. Y les dijo en el versículo 28, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, en otras palabras, se refiere principalmente a los 12 o los 11, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Ahora, ¿qué significa la palabra regeneración? Bueno, restaurado a lo que era al principio. En otras palabras, si tienes nuevamente, tomemos la analogía de una batería de almacenamiento. Tu batería de almacenamiento se agota y está muerta. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que generarla para que vuelva a ser como era al principio. Bueno, este viejo planeta va a pasar por lo mismo. Recuerda, como señalamos la semana pasada, como resultado de toda la acción cataclísmica de la tribulación, el planeta Tierra será liberado de la maldición y saldrá. Y esperamos ver los versículos antes de que termine esta media hora, donde todo este planeta volverá a ser como era en el jardín del Edén. Será hermoso y no tendrá mucha área de agua. Será principalmente masa terrestre. Probablemente no habrá muchas áreas áridas o montañosas. Simplemente va a ser totalmente habitable y productivo. Esa es la regeneración. Y luego Él estará sentado en el trono de su gloria allí en Jerusalén, en el trono de David. Y ahora mira lo que los 12 tienen que esperar. Sigue leyendo en ese versículo tú. También los 12, ahora no Judas, por eso Matías tiene que ocupar su lugar en Hechos capítulo 1, pero ustedes también. Se sentarán sobre 12 tronos juzgando o gobernando ¿a quién? Los 12 tribus de Israel. Ahora, en ese inglés sencillo, no puedes ampliar eso. No, puedes espiritualizarlo. Es simplemente inglés sencillo. Estos 12 hombres, cuando se establezca el reino, gobernarán las 12 tribus de Paser Israel. Ahora bien, si vuelves a Hechos capítulo 1 por un segundo, esta es la razón por la que los 12 están tan obsesionados con el reino. Porque durante 40 días, dice, Jesús había estado hablando con ellos sobre aspectos del reino, y recuerdan la promesa de que gobernarían las 12 tribus, y así, la respuesta de Jesús en Hechos 1, versículo 7 fue, sí, el reino está viniendo, vas a gobernar las 12 tribus, pero no te corresponde saber los tiempos o las estaciones que el Padre ha puesto en su propio poder. Ahora, recuerda siempre, nunca, en el Antiguo Testamento, nunca en los Evangelios, ni siquiera aquí en el libro de Hechos, hay una indicación específica de la era de la iglesia. Ahora Jesús lo sabía desde su lado divino. Sabía que Israel iba a volver a una dispersión. Él sabía dirigirse a los gentiles con el Evangelio, pero nunca lo indicó. Nota al estudiar los Evangelios que no hay pista de estos 1900 años, lo que llamamos la era de la iglesia. E incluso aquí podría haberles dicho, amigos, van a morir, probablemente serán martirizados. Van a haber 1900 y tantos años, y me voy a dirigir a los gentiles, y luego regresaré y estableceré mí, pero no lo hace. Y Pedro nunca se da cuenta, como señalé hace varias semanas, a medida que Pedro comienza a
predicar aquí en los primeros capítulos de los Hechos, todo lo que puede ver es que Dios va a cumplir todas las promesas hechas a Israel y vendría en poco tiempo. Pero eso no iba a ser. Ahora bien, si regresan a Zacarías, debería haber continuado un poco más, supongo, en Hechos, pero no lo haré. Regresen a Zacarías, porque todos conocen los versículos en Hechos donde ascendió. ¿Y qué dijo el ángel? Este mismo Jesús, como lo han visto ir al cielo, vendrá de la misma manera. Bueno, ¿dónde estaban de pie? En el monte de los olivos. Y así, Zacarías, ahora en el capítulo 14 nuevamente, versículo 4, sus pies estarán en ese día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al este, y habrá un valle muy grande, y la mitad de la montaña se moverá hacia el sur, y la otra mitad hacia el norte. Ahora, si pueden imaginar eso, y nuevamente, podemos volver al mapa que todavía tenemos en la pizarra. Aquí está la costa del mar Mediterráneo, y aquí está Jerusalén, y abajo está Jericó y el mar Muerto. Ahora va a haber una división en el Sitsi Sentisiem, Monte de los Olivos, de modo que habrá un río fluyendo desde el Mediterráneo a través de Jerusalén hacia el mar Muerto, y el mar Muerto ya no estará muerto, sino que cobrará vida. Ahora, todo esto está en la tierra física. Ahora, antes de alejarnos de Zacarías, volveremos a este pensamiento, pero leamos versículo 8. Y será en ese día, esa agua viva saldrá de Jerusalén, la mitad hacia el mar anterior, que es el Mediterráneo, y la mitad hacia el mar posterior, o el mar Muerto, en verano, y en invierno será. Y luego mira el versículo 9. Y el Señor, Jehová, el Cristo, el Mesías, el Señor será Rey sobre, ¿qué? Todo, ¿qué? Tierra, no cielo, tierra, y eso es lo que la gente no parece ver. Que cuando regrese al monte de los olivos, establezca su reino desde Jerusalén, la nación de Israel finalmente disfrutará de todo lo que se prometió a Abraham allá en Génesis 15. Y aquellos de ustedes que han estado conmigo durante los últimos meses deberían recordar que ese territorio va desde el Mediterráneo hasta el río Éufrates y hasta el Mar Rojo, hacia el oeste hasta el río de Egipto y de regreso. Ese será todo el Medio Oriente. Esa será la patria de Israel en la economía del reino. ¿Está bien? Así que será el versículo 9. En ese día habrá un solo Señor y su nombre será uno. Él será el Rey de Reyes, recuerden, y el Señor de Señores sobre este reino físico, literal y terrenal. Está bien, ahora si regresan a Isaías, creo que es, si regresan a Isaías, el último capítulo del libro de Isaías, que es el capítulo 66. Es un capítulo muy significativo. En este análisis nos enfocaremos en el capítulo 66, comenzando con el versículo 7. Isaías 66, versículo 7. Antes de que ella diera a luz, mira, ahí está esa palabra de nuevo, hablando de entrega. Antes de que ella diera a luz, ella trajo a luz. Antes de que viniera su dolor, ella dio a luz a un niño. Ahora, el niño siempre se refiere a Cristo, el Señor Jesús. Ahora, versículo 8, ¿quién ha oído tal cosa? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Se hará que la tierra dé a luz en un solo día o absolutamente después del holocausto de la tribulación o la belleza de ese reino va a llegar en poco tiempo o nacerá una nación de una vez? Porque tan pronto como Sión dio a luz, trajo a sus hijos. Ahora, ¿de qué está hablando? Bueno, en primer lugar, recuerda hace un par de semanas, siempre hablando del Señor, habló de este remanente huyendo de Jerusalén hacia las montañas. Y Dios se encargará de ella allí durante 3 años y medio.
Bueno, ahora cuando la nación de Israel, que es todo lo que realmente queda aquí en este remanente que huyó en medio de la tribulación, cuando vean al Cristo que regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores, es cuando esta nación de Israel experimentará su salvación, ella de repente se dará cuenta de quién era realmente Jesús. Ahora, antes de volver completamente a Zacarías para recoger el lenguaje que lo hace tan claro, me gustaría que volvieras un poco más en Isaías, para probar lo que he estado diciendo sobre la tierra volviendo al jardín del Edén. Oh, veamos, pensé que estaba en el capítulo. Quizás no podré encontrarlo. Solo rápido. Pero si no, volvamos. No lo estoy encontrando como quería. Sí, lo tengo. No, no es el que quiero. Está bien, lo siento. Volvamos a Zacarías. Zacarías. Está bien, si eso es todo, 51.3, léelo. Adelante. Está bien. Esa es definitivamente la que queríamos. Ahora puedes anotarlo en tus notas, Isaías 51.3, donde hará que la tierra sea de nuevo como el jardín del Edén. Gracias. Ahora sí puedes volver a Zacarías, porque intentamos juntar todas estas cosas y esperamos que tengan sentido para ti. Ahora Zacarías capítulo 13. Versículo más 6. Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y uno le dirá, ¿qué son estas heridas en tus manos? Entonces él responderá, con las que fui herido en la casa de mis amigos. ¿No es obvio? Tan claro como el día, regresa al capítulo 12 en Zacarías. Capítulo 12. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplicas. Ellos, ¿cuál es la siguiente palabra? Mirar, ven, van a ver con sus ojos y mirarán a mí, a quien traspasaron en su crucifixión. Y como uno llora por su único hijo y estará en amargura por él, como uno que está en amargura por su primogénito, así que la nación de Israel, durante esos 3 años o 3 años y medio de protección en el desierto, cuando lo vean venir inmediatamente, toda la panta nación, ahora recuerda que es un remanente, pero ese remanente de Israel, al ver quién es, creerá en un momento. La nación nacerá en un día. Y ahora la nación de Israel está lista para salir de su escondite en la montaña. Regresarán a la tierra que se les ha prometido y entran como la nación principal del reino. Ahora digo la nación principal y lo tomé de Deuteronomio capítulo 29. También podrías volver y ver lo que dice Deuteronomio. ...28, lo siento... Deuteronomio capítulo 28... versículo 13... Deuteronomio 28, versículo 13... Y el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, solo estarás por encima y no estarás debajo si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te mando observar y cumplir. Eso finalmente se cumplirá cuando Israel salvado entre en el reino y disfrute de su Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, está bien. ¿Qué hay de los gentiles? ¿Están excluidos de la imagen? Para nada. Regresa conmigo ahora a Isaías. Una vez más. Espero que puedas mantener todo esto claro. El Señor regresa, hiere a las naciones que están reunidas alrededor de Jerusalén.
La tierra será repentinamente renovada como un jardín del Edén. La nación de Israel es salvada en un día. Regresan y comienzan a ocupar la tierra que se le dio a Abraham desde Génesis 15. Y ahora vamos a retomar las naciones gentiles, porque después de todo, la Biblia es un libro de naciones, y nunca deja de ser un libro de naciones. El último capítulo del libro, que nos lleva a la eternidad, aún trata sobre naciones. Bien, tienes Isaías capítulo 24, comienza de nuevo con el versículo 1. He aquí, el Señor hace vacía la tierra, y la hace desolada, y la vuelve al revés, y dispersa a los habitantes, caos. Versículo 2, y así como será con el pueblo, así será con el sacerdote, con el siervo, su maestro, y la ama, y la criada, el comprador, y el vendedor, y a lo largo de todo. Y luego, llegas al versículo 3, la tierra será completamente vaciada y completamente despojada, porque el Señor ha hablado esta palabra. Versículo 4, la tierra gime y se desvanece, el mundo languidece y se desvanece, el pueblo altivo de la tierra languidece, no servirá de nada ser un multimillonario, no tendrán suficientes miles de millones para poder comprar su salida de esta. Y luego el versículo 5, la tierra también está contaminada bajo sus habitantes porque han transgredido las leyes, cambiado la ordenanza, roto el pacto eterno. Ahora el versículo 6, por lo tanto, la maldición ha devorado la tierra, y los que habitan en ella están desolados. Por lo tanto, los habitantes de la tierra son quemados. En otras palabras, va a ser un tremendo holocausto, probablemente un efecto nuclear. Quedan pocos hombres. En otras palabras, he recordado a mis clases a lo largo de los años, cada vez que ha habido una calamidad tremenda, incluso Hiroshima, cuando lanzamos la bomba atómica por primera vez, justo debajo del centro de la bomba, que había sobrevivientes, increíble. Podemos tener terremotos tremendos, el que tuvimos aquí en Oakland hace un par de años, donde no pensaban que nadie podría sobrevivir, que encontraron sobrevivientes. Y así será al final de estos 7 años. Aunque parezca absolutamente imposible, habrá algunas personas restantes esparcidas por todo el planeta. De cada lengua, tribu y nación, habrá un pequeño porcentaje de sobrevivientes. Ahora volvamos a Mateo 25 y en los pocos momentos que nos quedan espero poder cubrir esto. En ese grupo de sobrevivientes, y siempre recuerda, los números son enormes en nuestra época. La tierra está ahora poblada con ¿qué? 5.500, acercándose a 6.000 millones de personas. Y hemos hecho esto en algunas de nuestras otras clases. Lo pusimos en la pizarra. Si tomas el 10% de 6.000 millones de personas, ¿cuántas quedan? 600 millones, ¿no? Según mi cálculo. Y si quieres ir al 5%, todavía habría 300 millones. Si quieres ir al 2.5%, todavía tienes 150 millones. Hay muchas personas que van a sobrevivir. Está bien, ahora quieres recordar que durante los 7 años de tribulación, esos 144,000 judíos estaban predicando el evangelio del reino. Muchos creyeron y fueron martirizados, pero algunos de ellos sobrevivieron. Muchos de ellos lo oyeron y lo rechazaron, así que tenemos que lidiar con eso, o el Señor lo hace, y aquí lo tenemos en Mateo 25. Mateo 25 es simplemente eso, comenzando con el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y ya hemos establecido que habrá Jerusalén, y ante él serán reunidas todas las naciones, en plural, y él los separará uno de otro, así como un pastor divide las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora recuerda, estamos tratando con un Dios eterno en una situación eterna y nada es imposible. Nada. Está bien, Él los clasifica inmediatamente con las ovejas representando a los creyentes a la derecha y los cabritos representando a los incrédulos a la izquierda. Ahora bien, versículo 34.
Entonces dirá el caso rey, ve que está en mayúscula, entonces dirá el rey a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad que el reino, ¿ves? Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego continúa, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui extraño, me acogiste, y así sucesivamente. Versículo 37, entonces los justos creyentes responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? Versículo 39, ¿cuándo te vimos enfermo o en prisión y vinimos a ti? Versículo signo 40, y el rey, Cristo les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora, ¿quiénes son mis hermanos? Los 144,000 judíos que predicaban el Evangelio durante los 7 años de tribulación. Pasaron por privaciones, pasaron por sufrimiento, pero recuerda, no podían ser asesinados. Y fue justo como en la Alemania nazi con los judíos. ¿Quiénes fueron las personas que dieron refugio a los judíos en la Alemania de Hitler? Bueno, los creyentes, los cristianos. Y es de la misma manera aquí. Estas personas que responden al mensaje de estos 144,000 jóvenes judíos se convierten en creyentes. Ellos ministran a su necesidad física. Pero ahora mira lo que le pasó a la rosa que no se preocupó. Las cabras, versículo 41, entonces les dirá a ellos a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora pasa por ese mismo conjunto de palabras, tuve hambre, no me diste de comer, estuve en prisión, no me visitaste, tuve sed, no me diste nada para beber, y así sucesivamente. Y luego en el versículo 44 también responderán y dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Ahora recuerda, todavía lo llaman Señor, pero son incrédulos. Están perdidos. Y dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento o extraño y desnudo y no te ministramos? Y su respuesta es la misma. De cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, no lo hicisteis a mí. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna, pero su vida eterna comenzará en el reino. Ahora no tengo que llevarte de vuelta al Evangelio de Juan, capítulo 3. Todos conocen ese versículo. Cuando se lo aplicó a Nicodemo, que dijo, a menos que un hombre nazca de nuevo o nazca de arriba, no puede entrar en el reino de los cielos, y por eso tuviste que tener esta separación. Hubo sobrevivientes de la tribulación que aún eran incrédulos y no podían entrar en el reino. Y así tienes el contexto de Mateo 25. Los creyentes entran ahora para hacer una breve descripción de esto, dado que tienes este gran grupo de judíos que van a ser la nación de Israel en el reino. También tienes un pequeño número de gentiles, probablemente solo unos pocos de cada nación. El stock de semillas, si puedo usar esa palabra, de las naciones gentiles en el reino. Y así lo que tienes de nuevo son todas las naciones representadas. Solo tienes creyentes entrando en ello. Tienes a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes a los 12 discípulos gobernando sobre la nación de Israel y gobernando con Cristo sobre todo el conjunto. Estarán los miembros del cuerpo de Cristo. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries. Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Nick.